¿Qué tal, estudiante? Vamos ahora con el tema de los lípidos, la tercera biomolécula que vemos en este curso y que se caracteriza porque además de tener unos componentes similares a otras biomoléculas, dentro de los lípidos existe una gran variedad, que es la que vamos a ver a continuación. Comencemos con la primera. Los lípidos están formados, como todas las biomoléculas, por carbono, hidrógeno, oxígeno y en algún caso nitrógeno, azufre y fósforo. Y tienen en común que todos son insolubles en agua, pero son solubles en otros disolventes que se llaman disolventes orgánicos. Y tienen una propiedad de poca densidad. Ahí tenéis que según la composición química pueden ser todos esos que veis ahí, todos esos tipos de lípidos, pero normalmente se clasifican en dos grandes grupos, que son saponificables y insaponificables, dependiendo de que tengan o no ácidos grasos. Por eso decimos que estas son unas moléculas peculiares, porque no todas tienen los mismos componentes característicos. Se caracterizan más bien por sus propiedades físicas que por su composición química, o se igualan en las propiedades físicas más que en las químicas. Dentro de los saponificables, que también llamamos ésteres, tenemos los ácidos grasos, las grasas, los fosfolípidos, los esfingolípidos y las ceras. Bien, vamos a ver cuáles son las características de todos ellos. Son la gran mayoría de los lípidos. Son saponificables, reacción que después explicaremos, pero que básicamente es que que tienen ácidos grasos y entonces cuando se descompongan vamos a ver los ácidos grasos que hay en su interior. Mientras que en las insaponificables no es así, no están compuestos de ácidos grasos y por tanto no pueden sufrir la reacción de saponificación. Aquí tenemos entonces los primeros tipos de lípidos saponificables, que serían los ácidos grasos. Veis que son unos ácidos porque tienen un grupo ácido, que es ese grupo carboxilo que está marcado en la diapositiva, que quedará cargado normalmente de forma negativa y luego están acompañados de unas cadenas hidrocarbonatadas que pueden ser totalmente rectas, como la que tenéis a la izquierda, que es puesto que es un ácido graso saturado, donde simplemente vemos que todos son enlaces simples, y la de la derecha, que es una cadena con insaturaciones, es decir, que tiene algún doble enlace. En este caso vemos un doble enlace, que esa insaturación le da una naturaleza diferente al ácido graso. Vale. Todos tienen la parte polar arriba, la parte a cabeza polar, que sería el grupo carboxilo, y las colas hidrocarbonadas son las partes apolares. Por eso la disposición de los ácidos grasos será con las colas polares hacia las zonas hidrófilas y con la cola apolar hacia la zona hidrófoba. Bien, veis cómo en las figuras A y B la disposición de los ácidos grasos que tienen saturaciones y las que no tienen insaturaciones es la misma respecto a las cabezas y las colas, pero que la flexibilidad o la fluidez de esa parte de la membrana será diferente si tienen o no insaturaciones, como veremos después. Aquí tenéis en la siguiente diapositiva el tema de los puntos de fusión. Los ácidos grasos tendrán los puntos de fusión del ácido graso, aumentará, como dice ahí, con la longitud de sus cadenas, es decir, y con el grado de saturación. Por tanto, los ácidos grasos de largas cadenas y saturados tendrán un alto punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Pues el punto de fusión es la cantidad de energía que yo necesito para romper los enlaces entre moléculas. Entonces, en los ácidos grasos insaturados será menor. Es la temperatura a la que la fase sólida va a pasar a líquida. Es en ese momento, cuando yo rompo los enlaces, paso de sólido a líquido. Y las grasas son más fáciles de digerir cuanto menor sea el punto de fusión. Por tanto, las insaturaciones o los insaturados se digieren mejor. Y por ello decimos que el aceite de oliva, ¿vale?, que es un ácido graso insaturado, el oleico, como que veis ahí en la segunda parte de la tabla, es el que mejor se digiere. Aprovecho la tabla para que veáis además que la estructura de los ácidos grasos siempre es la misma. Tiene un extremo CH3 y otro extremo COOH,
que puede o no estar ionizado, es decir, podemos verlo como COO menos, pero siempre tiene en el centro un montón de restos que se llaman cada una de las moléculas CH2 que puede tener en el centro. Y esto entonces puede ser, según ello, moléculas más largas o más cortas. Más los ácidos grasos son anfipáticos, es decir, tienen una propiedad que es que tendrán siempre el extremo hidrófilo, que es el grupo carboxilo, que será la cabeza polar, mientras que habrá una cola hidrófoba, que es el resto de la cadena hidrocarbonada, como hemos visto también antes. Y eso hace que la disposición sea como la que tenéis en la imagen. Es decir, se puede formar una película superficial encima de una disolución. Imaginad, ¿no? En esa cubeta tengo un disolvente. Vale, pues si yo ahí añado el ácido graso puede tomar esas dos formas. Puede tomar la forma recta que veis arriba, en donde las cabezas polares van a ir hacia la parte del agua, mientras que las colas hidrófobas van al contrario de donde está el agua. Por tanto, en este caso, los lípidos se disponen con las cabezas hacia abajo. Y también dentro del agua puede que determinados lípidos floten o sean solubles si se disponen, como estáis viendo ahí, en forma de micela. La micela es una estructura típica que hace que tengamos las gotas de aceite que pueden quedar dentro del agua, se dispondrían de esta manera. En esta diapositiva lo que veis son las reacciones de saponificación y esterificación que vimos en clase. Tenéis arriba la reacción de saponificación que ocurre en un ser vivo. Dentro de los seres vivos, la esterificación o ruptura del éster se produce con agua y entonces se produce una saponificación produciendo un ácido graso o varios ácidos grasos, dependiendo del éster, y alcohol. En el caso natural, la reacción inversa se llama esterificación, es decir, cuando reúno los ácidos grasos con alcohol, produzco un éster y se libera una molécula de agua. En el caso artificial, la saponificación se utiliza para la fabricación de jabón y es la reacción que tenéis abajo. Un éster más una base se hace entonces con una base que será, como veis, hidróxido sódico o potásico. Se unen, se juntan y entonces con esto fabrico jabón, que no deja de ser más que ácido graso en forma de sal. Es la sal de los ácidos grasos y también se genera alcohol, que normalmente suele ser glicerina. La reacción inversa también es la esterificación. Vemos en esta diapositiva un triacilglicérido. Los triacilglicéridos son acilglicéridos, los acilglicéridos más típicos. Sabemos que esto se puede llamar como acilglicérido o grasa. Esos acilglicéridos lo que van a estar formados es por glicerina, que es el alcohol que veis arriba, marcado con ese cuadrito amarillo de arriba, es el alcohol, y además se le añaden determinado número de ácidos grasos. Cuando añado 3 ácidos grasos hablo de un triacilglicérido, que también se denomina grasa o grasa neutra. Como veis, tenemos enlaces éster al glicerol. Y en este caso tenemos alguna, por ejemplo, en el de la izquierda las cadenas carbonadas están totalmente saturadas, mientras que en la derecha tengo 2 ácidos grasos con insaturaciones, con una insaturación cada uno, y un ácido graso saturado. Si el ácido graso tiene insaturaciones, tendremos un aspecto líquido y son los aceites. Si tiene saturaciones, tendremos sólidas, serán sólidas o semisólidas en el caso de que haya solamente, por ejemplo, una o 2 insaturaciones en el ácido graso. Las grasas sólidas, como las mantecas, tendrán un punto de fusión elevado, mientras que las grasas líquidas, como son los aceites, recordad que su punto de fusión es bajo. Y la siguiente diapositiva os muestra cómo se produce la reacción de saponificación. En el caso de abajo tenemos la reacción de saponificación desde el triacilglicérido al alcohol y jabón, y arriba tengo la esterificación, es decir, puedo ver el proceso en un sentido o en el inverso, y tenemos siempre la saponificación o la esterificación. La función fundamental de los triacilglicéridos es reserva energética. Realmente cada gramo de ácido graso que nosotros consumimos produce 9 kilocalorías frente a las 4 kilocalorías que produce el gramo de carbohidrato o proteína. Por tanto, es lo más calórico, como ya sabemos. Y lo que ocurre es que en ocasiones el exceso de reserva, el exceso de consumo de grasas nos lleva a la acumulación en forma de adipocitos, como tenéis en esa figura que hay abajo.
Y esas grasas, ya sabéis, a cada uno se le acumulan pues en la barriguita o en las piernas, dependiendo de cada uno. Y esa acumulación nos protege, realmente es un aislante térmico y físico que para algunos animales es fundamental. Tienen una mucha capa de grasa que les permite mantenerse o sobrevivir en determinadas condiciones climáticas. En esta diapositiva vemos las ceras, que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, daros cuenta siempre de 14 a 16 carbonos, con alcoholes también de cadena larga. Y lo que va a formar esa combinación es una cera, como tenéis ahí el palmitato, que sería la cera de las abejas. Y la principal función biológica es el recubrimiento, ¿no? El recubrimiento del cuerpo del animal, como piel, como pelo y plumas, y también en el caso de las plantas se recubren las hojas y los frutos. Es un aislante realmente térmico, un aislante de pérdidas, por ejemplo, también de agua. Vamos ahora con los lípidos más frecuentes en la membrana, que son los fosfolípidos que está mostrando esta imagen. Este compuesto es el más frecuente en las membranas y le genera una capacidad de fluidez dentro de la misma, porque todos los fosfolípidos tienen una cabeza polar, que es la parte del ácido fosfórico, y otra parte apolar, que son los ácidos grasos, y esos ácidos grasos siempre constan de un ácido graso saturado y otro insaturado, con la forma que veis ahí en la imagen. Esto hace que los lípidos se podrían estar moviendo a lo largo de la membrana si no fuera por el colesterol que los ancla. Como veremos a continuación o más adelante, en una diapositiva más adelante, veremos que el colesterol ancla los fosfolípidos o los fija para que no tengan excesiva movilidad en la membrana. Vemos ahora los esfingolípidos, que son unos componentes fundamentales de las membranas celulares, sobre todo en las células nerviosas, que son las neuronas. Y están constituidos todos, ahí veis los 4 dibujos que os muestra, la ceramida, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Es decir, todas tienen una estructura común, y esa estructura común es el conjunto de la esfingosina y el ácido graso que forma lo que se llama ceramida. Entonces, esa ceramida es la estructura repetitiva a lo largo de los diferentes esfingolípidos, como son las esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos. Vemos cómo la parte que está marcada en amarillo sería la parte apolar y la parte que está en azul es la parte polar, y está constituida por diferentes moléculas. Por ejemplo, en las esfingomielinas veis que está formada por ácido fosfórico y por colina. En el caso de los cerebrósidos, esa parte polar es la glucosa o la lactosa, y en los gangliósidos son los oligosacáridos. En esta diapositiva vemos la función biológica de los fosfoglicéridos y esfingolípidos, que son anfipáticos, se disponen de la misma manera en un disolvente como el agua y forman las bicapas famosas de las membranas plasmáticas, a la vez que permiten la formación de formas de micelares como son las vesículas. Y vamos ya con los insaponificables. Comencemos entonces con los esteroides. Dentro de los esteroides, la estructura del esteroide es derivada siempre de esta que veis aquí, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, que tiene esa estructura con 4 anillos, que es la que tenéis que saber reconocer. Y dentro de esta hay algunos muy famosos como el colesterol, que ahora también veréis su estructura, pero es básicamente esta que tenéis aquí con un OH unido al carbono 3. Aquí están también la vitamina D y hormonas sexuales como la testosterona y la progesterona, y otras de la corteza suprarrenal, que son el cortisol y la aldosterona. Respecto a las funciones de los esteroides, pues dependiendo de su naturaleza tendrán diferente función, pero veis cómo ahí el colesterol es un lípido que se va a encargar, por un lado, de fijar la fluidez de membrana, de impedir la fluidez de membrana, fijar un poco a los fosfolípidos, y tenemos 2 tipos de colesterol, recordad, el HDL y el LDL. El LDL es el de alta densidad y es el que se puede acumular de forma, si la consumimos con exceso, en las arterias y generar ateromas, pero la parte buena del colesterol, el colesterol de HDL, que es el de alta densidad, es el que nos permite arrastrar los restos del otro y por tanto limpiar la sangre, y es muy bueno, y lo consumimos a través del aceite de oliva y de los pescados azules. El siguiente grupo de lípidos que tenemos
insaponificables son los isoprenoides. Se llaman así porque derivan de esa molécula que tenéis arriba, que es el isopreno. Ese isopreno es la estructura que se repetirá en los isoprenoides. Y según la cantidad de isoprenos tendremos monoterpenos cuando tienen 2 isoprenos. El ejemplo del mentol, por ejemplo, es el más famoso. Diterpenos formados por 4 unidades de isopreno, las vitaminas en general A y K sobre todo. Los triterpenos, que están formados por 6 unidades de isopreno, como un precursor del colesterol, que es el escualeno. Y los tetraterpenos, en donde el más famoso son los carotenoides, que tienen una función fotosintética. Finalmente, dentro de los politerpenos tenemos el caucho natural. Si os ponen una molécula como estas que veis aquí, cada vez que veáis un CH3 tenéis un isopreno, ¿vale? Y así podéis contar cuántos isoprenos tiene la molécula. Recordad que los isoprenoides también se llaman terpenos. Y como último lípido insaponificable tenemos los eicosanoides, que se caracterizan porque tienen ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Esa es su característica que las unifica, y dentro de ellas la más típica es la prostaglandina, que tiene una forma como la que estáis viendo aquí, con una forma anillada cerrada y el resto largas cadenas carbonadas. Bueno, a continuación se muestran, digamos, un resumen del tema, con las características de los ácidos grasos que acabamos de ver, por si queréis tenerlo de un modo resumido. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo.